Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Paz, ¿qué nos deja 2020 después de toda esta pandemia? Aceptaciones de tecnología. A mucha gente le cuesta trabajo entender que sí se podría haber desarrollado una vacuna en tan poco tiempo. Generalmente gente que, pues yo conozco gente que se quedó en el pasado y le cuesta mucho trabajo entender las tecnologías actuales. Pero, ¿qué nos deja el 2020? Mira, Eduardo, yo diría que algo que hay consenso entre los diferentes pensadores y analistas es que esta pandemia aceleró un poco la historia principalmente en términos tecnológicos. Lo que ya venía, las tendencias que ya venía de la automatización, del uso cada vez más, la incorporación de la tecnología en el quehacer diario de las personas, de las organizaciones, de las empresas, de la educación, se aceleró con la pandemia y permitió, entre otras cosas, que siguiera activa, que siguiera en operación algunos temas. Cosas que no solamente ayudaron para salir de la emergencia, sino que yo creo que van a permanecer. Son buenas prácticas que probaron su utilidad. Te pongo ejemplos. En temas de educación, gracias al uso de estas plataformas comerciales como Zoom, como Google Classroom, Microsoft Teams y demás, se pudieron dar esta oportunidad para que de un día en semanas pudiéramos pasar de un sistema de clases presenciales a uno virtual, inclusive con el uso de la televisión y de la radio. Oye, de programas de radio y televisión como este, que está haciendo gracias a estas plataformas. Exacto. ¿Eso qué va a suceder, Eduardo? Cuando termine la emergencia, algo va a quedar. Vamos a llegar a ambientes mixtos, porque no vamos a desperdiciar los grandes beneficios que nos dio esto, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que van a permanecer. Yo he hablado con los directivos de varias organizaciones privadas y me han dicho que ya están cerrando sus oficinas. Exacto. Que al regreso va a ser todo virtual, la gente estará trabajando en casa. Ya está la nueva ley que apoyará a la gente que trabaja en casa, de las que mencionaba Bernardino, que aprobaron los diputados. Entonces, va a haber muchos metros cuadrados de renta que van a estar vacíos y yo creo que viene, tal vez, cambios una peor crisis importantes inmobiliaria en lo que son espacios comerciales y de oficinas. Cambios que van a tener repercusiones en diferentes áreas. La Organización Internacional del Trabajo dice que el 27% del total de la fuerza del trabajo mundial probablemente se quede en un esquema de trabajo en casa. ¿Qué tal? ¿No? Estamos hablando de la tercera parte, ¿eh? Un impacto bastante importante. Otra área que tuvo un impacto también importante en este momento fue el de la salud. Hoy en la salud cobra importancia el análisis de los datos, de la información. Sabíamos que teníamos mucha información, pero no estamos explotando. Gracias a la explotación de información pudimos, entre otras cosas, desarrollar esta vacuna, poder contener las redes de contagio y poder aprender qué nos era más efectivo. Esto va a continuar y eso va a transformar la predicción, la prevención y la atención oportuna de enfermedades. Los viajes de negocios, Eduardo, tuvimos que frenar de pronto todo, pero supimos que a través de estas plataformas de comunicación y colaboración podríamos mantener nuestra comunicación con nuestros colaboradores, proveedores, aliados, clientes y demás. Esto seguramente va a continuar y va a significar importantes ahorros en dinero y en tiempo. Y es increíble que no lo entiendan algunos, porque tengo un amigo que ustedes también conocen, que se fue a una reunión de trabajo y le dio COVID. Sí. Por no usar estos métodos. Claro. A ver, Paola. A ver, vimos, como dice Marco, ya un salto cuántico hablando del tema tecnológico, pero sin duda, y justamente con esto que ya habíamos hablado en este programa, la regularización en México del home office, tenemos que adaptarnos a continuar. Aunque pase el tema del COVID, porque ya va a estar la vacuna avanzando, nosotros tenemos que adaptarnos. Hay muchas reuniones que se pueden dar por medio de estas plataformas, que no tienes que ir a un lugar, trasladarte. Todas las reuniones se pueden hacer por plataforma, porque puedes compartir documentos y todo. La verdad es que, además, hay organizaciones que la juntitis es terrible. Una junta no debe durar más de 1 hora. Y hay reuniones de 1, de 2, de 3. Esto nos cambia. A ver, Luis Miguel. Cuando empezó la pandemia se decía solo 20% de la población mexicana económicamente activa está lista para trabajar a distancia. Creo que la gran sorpresa positiva es que fue
mucho más de 20%. Al mismo tiempo, los focos están prendidos en lo inadecuada que es nuestra regulación. Cuando los diputados votan por los apoyos a los trabajadores en casa, es totalmente correcto, pero eso solo tiene que ver con la economía formal. Una de las cosas que pasó en la pandemia es que se acrecentó la brecha entre lo formal y lo informal. Dicho de otra manera, vamos a tener más regulación sobre lo formal y más problemas, más tensión en lo informal. Eso me parece que también es una cosa que no debemos perder de vista. Y muchas empresas se van en la informalidad precisamente porque ya no pueden con tantos requisitos. Sí, hay veces es pretexto y hay veces realidad. Claro. Bernardino. Pues sí, lo decíamos hace rato, con la ley federal del trabajo que hubo esta reforma, Eduardo, pues ahora el patrón va a estar obligado hasta pagar el internet del trabajador en su casa, la electricidad, por ejemplo, el equipo de cómputo, que al menos es lo que dice. Oye, ojalá que la ley vea cómo se va a calcular cuánto de electricidad y cuánto del internet, porque yo como empresario no quiero estar pagando la electricidad y el internet para que mi empleado esté viendo Pornhub, No, por ejemplo. Entre privado, o sea, entre particulares, entre la empresa y el trabajador. Sí, pero ¿cómo verifico que no está viendo porno y yo le estoy pagando, Paula? Es un porcentaje del pago, o sea, se divide el Me porcentaje. queda claro, pero se dice fácil, la corroboración es lo difícil. No, hay muchos sistemas, y Marco lo sabe, que pueden verificar cuánto tiempo ¿Es estás. fácil, Marco, ya que tú lo sabes? No, es bastante complejo. La verdad es que se tomó una decisión muy general, es un buen comienzo, pero muy limitado, porque no se trata de trasladar gastos de uno a otro y solamente. Lo que tiene que ver aquí es un cambio de cultura y es lo que falta. No solamente se trata de utilizar la tecnología está disponible y por supuesto que puede ofrecernos grandes ventajas, pero tenemos que cambiar esquemas de trabajo. Por ejemplo, hoy la forma de medir el desempeño va a ser basado en resultados, no en esfuerzos, no en la cantidad de horas que te contratan. Tal vez te paguen correspondientemente con base en eso. Exacto. Y entonces ahí viene la ley del outsourcing, que va a estar totalmente reñida con el trabajo fuera de oficinas. Abre una vertiente donde tenemos que flexibilizar porque hay que medir sobre resultados, sobre aportación de valor, y ahí nos enfrentamos a esquemas normativos y laborales que son obsoletos, como decíamos. El gran problema no va a ser la tecnología, van a ser los seres humanos que no alcanzan a imaginar nuevos esquemas para esta nueva realidad que está empujando muy fuerte. Entonces nos va a limitar, y en México sí tenemos camisas de fuerza realmente importantes. Un estudio del Conference Board a nivel mundial determinó que un porcentaje que pasa de la mitad de los ejecutivos entrevistados de empresas en todo el mundo ya no quieren tener personal de planta. Lo van a contratar de acuerdo a proyectos y trabajos específicos. Se acabó el proyecto, ahí nos vimos, o tengo otro proyecto. Claro. La ley que quieren imponer los de Morena en este país contra el outsourcing va a acabar con eso. Y va a acabar y le va a quitar más competitividad a nuestro país. Así es que cuidado, que piensen bien las cosas. Nos saca de una evolución natural que está teniendo el mercado laboral. Hoy lo más importante es sumar conocimientos donde estén, en cualquier parte del mundo, para poder hacer una oferta competitiva de productos y servicios. Y si nosotros tenemos estos esquemas laborales como en México, vamos a tronar. No hay forma de cómo competir. Vas a acabar contratando gente en otros países y por internet te van a hacer la chamba. O yendo a otros países, fiscalmente. Así es fácil. Yo sé de una empresa que los traductores, que traduce muchas cosas en México, estaban tan caros los traductores en México que se fueron a traductores de Argentina a la mitad de precio y porque se acabó totalmente el mercado. Lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Luis Miguel. Es que, por un lado, coincido con ustedes, está el problema de la ineficiencia y de los candados a la productividad. Pero por otro lado está el riesgo de la explotación de los trabajadores, que también es evidente en algunas industrias. Tenemos que avanzar en las dos cosas, ser más productivos y menos gandallas con los más vulnerables. Pero el problema es que mientras no tengamos un empleo pleno y tengamos un 60% de la población en la economía informal, vas a ver el agandalle de los patrones, estén dentro o fuera de la economía formal o informal. ¿Por qué?
porque no te gusta lo que te ofrezco, adiós. ¿Quién es el siguiente que quiere esta chamba? Y alguien lo va a aceptar. Ahí está el problema de la gran inequidad que genera una economía que no ha sido capaz de generar empleos. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y exactamente lo que dice Luis Miguel es muy trascendente. Estamos enfrentando retos con enfoques equivocados. Es el gran daño que nos hace la polarización. En vez de abrir la discusión en términos amplios, de ver cómo nos colocamos, guardando la justicia y la igualdad, pero viendo hacia la competitividad, estamos diciendo descalificaciones que no ayudan en nada y eliminando sistemas que son muy útiles simple y sencillamente por una opinión sesgada. Porque no olvidemos, el petróleo no va a mantener a 130 millones de mexicanos, ¿eh? El Tren Maya no va a mantener a 130 millones de mexicanos, ni el transísmico. Necesitamos más imaginación y más modernidad, yo creo, en los que están tomando las decisiones. Está bien estudiar lo que hizo Juárez y lo que hizo Cárdenas, indudablemente, pero también estaría bueno que leyeran un poco a Drucker y a otros expertos en lo que es la administración moderna, ¿no crees, Marco? Tenemos que enfrentar una agenda de futuro. El mundo cambió, va a cambiar más. Tenemos que colocarnos ahí y con toda la justicia y la fuerza salir adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.